Bendiciones, soy el pastor Gabriel Peña y me place que nos volvamos a reencontrar en esta plataforma para así compartir el mensaje de la palabra de Dios. Quiero decirte que si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento de hacerlo. Dale a la campanita que aparece aquí debajo y suscríbete al canal, así nos ayudas a seguir expandiendo estas palabras, este mensaje, estas reflexiones, y a la vez contribuyes a que el Evangelio se siga expandiendo, el mensaje de Dios se siga expandiendo. Quiero en el día de hoy, quiero en este tiempo compartir con ustedes la palabra de Dios, la cual se encuentra en el libro de Lucas capítulo 13, y voy a leer solamente 3 versículos. 13 del 6 al 9 dice la escritura así: dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Esterilidad espiritual es el tema que quiero tocar en esta vez a través de mi reflexión. Cuando hablamos de esterilidad, mucha gente inmediatamente va a conectar la palabra esterilidad con lo que realmente significa, que es la incapacidad de poder producir o de poder reproducirse. La esterilidad tiene que ver cuando pensamos en la palabra estéril, pensamos en seco, pensamos en improductivo, pensamos en una incapacidad que le permite a una persona, a una cosa, poder producir. Y en esta parábola, que solamente aparece en el libro de Lucas, ya que aparecen parábolas que hablan sobre la higuera en otros evangelios, pero esta parábola específica solamente está en el libro de Lucas. Y quiero tomar de esta parábola algunos aspectos muy relevantes para así aplicarlo a nuestra vida. Lo primero que vemos es que nos cuenta la parábola es que un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Era muy común, o es todavía común, ver muchas plantas de higuera en el territorio palestino. Es una planta muy común en el paisaje de Palestina, la higuera. Y siempre el Señor tomaba estas cosas tan cotidianas para traernos verdades tan profundas. Contrario a muchos, el Señor las cosas complejas las simplificaba. Hay gente experta en hacer complejas cosas simples, cuando en realidad lo que el Señor busca es que nosotros entendamos lo que Él quiere decirnos para que vivamos y para que podamos tener una vida más acorde a sus propósitos y a su voluntad. Pero hay gente que se la complica, ¿sabe? Hay gente que a todo quiere buscarle 5 patas al gato. Hay gente que a todo quiere buscarle una alternativa diferente porque quieren ser diferentes. Le voy a decir algo: las cosas que tienen que ver con la vida y las cosas que tienen que ver con Dios, nunca las vamos a mirar a Dios complicando las cosas para que lo entendamos. Todo lo contrario. Hablaba en parábolas para que la verdad de su mensaje llegara de una manera más directa. La palabra parábola lo que significa es comparación. El Señor hacía comparaciones con cosas naturales sobre verdades espirituales. Entonces lo primero que vemos aquí es que esta situación que se da, el hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Entonces aquí viene mi primer punto. Mi primer punto tiene que ver con que hay gente improductiva aún dentro de las iglesias.
Me perdona la audiencia que yo hoy quizá voy a tocar aspectos que tienen que ver hacia lo interno de las congregaciones, hacia lo interno del cuerpo, de lo que es una iglesia. Ciertamente, en la iglesia, en los trabajos, en todo lo que tiene que ver con organizaciones humanas, hay gente improductiva. Pero como estoy hablando de esterilidad espiritual, entonces voy a hacer referencia hacia lo interno de las congregaciones. Fíjese, la higuera estaba plantada dentro de la viña del dueño. Y esto me lleva a mí a entender que hay mucha gente improductiva, gente estéril, aún dentro de las iglesias. ¿Y cómo puede ser eso posible? Eso es muy sencillo. Hay personas que tienen 10 años sentados en bancos en iglesia donde no sienten, donde no padecen, donde no trabajan, y algunos no trabajan ni dejan que otros trabajen. Eso es esterilidad espiritual. Decimos aquí los dominicanos, ni lava ni presta la batea. Un estéril espiritual es una persona que está sentado solamente para hacer críticas. Ni aporta ni genera contenido, por así decirlo. Y no solamente en las iglesias, eso pasa en muchos lugares. Entonces lo primero que vemos es, número uno, eso, la improductividad. ¿Cómo es posible que en un lugar donde estamos llamados a crecer, donde estamos llamados a producir, estemos siendo estériles? Eso tiene que ver mucho con la actitud. Y ciertamente esta parábola se la dijo Jesús, se la dijo al pueblo de Israel, precisamente porque el pueblo de Israel no estaba haciendo lo que debía de hacer. Es como si yo te doy a ti todas las herramientas para que tú hagas algo y me voy y te dejo equipado de un todo, como decimos, y cuando yo regreso, entonces tú no has hecho nada. Encuentro las herramientas enmohecidas, encuentro las cosas que no ha pasado nada, tú solamente las guardaste, no hiciste nada con ellas. Eso es muy peligroso en términos espirituales. Es como que el tiempo le pasa por encima. A aquel hombre en la parábola de los talentos, aquel hombre que se le dio un talento, él sencillamente lo guardó, lo enterró y le dijo luego al dueño de los talentos, mira, aquí está tu talento. Y vemos que no le fue bien al final. Entonces, gente improductiva, aún dentro de las iglesias. Gente que no se involucra, gente que solamente son francotiradores. Lo que están es mirando a quién se le fue una S en un mensaje, a quién le faltó una S en un mensaje. Eso es síntomas de esterilidad. Gente que aporta muchas ideas, aporta muchos proyectos, muchas ideas, pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. Incapaces de sostener un proyecto, incapaces de sostener algo que se le ponga en la mano, un capital, incapaces de sostener una actividad. Si hay un lugar que está repleto de sueños abortados, de incapacidades, de gente soñadores pero estériles, ¿sabe cuál es? El cementerio. El cementerio está lleno de gente que se murió con sueños que nunca lo pudo llevar a cabo. Se quedaron en planes, se quedaron en ideas, pero no se llevaron a cabo. Dice la parábola, no halló fruto en ella. Y añade, dice que le dice el dueño al viñador, hace 3 años consecutivos que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Entonces, ¿usted sabe lo que significa 3 años consecutivos viniendo a buscar y no encontrar?
3 años consecutivos. Fíjese, tenemos que entender que ahí había una inversión de tiempo más, que no eran solo 3 años. Ya esos 3 años me dan la idea a mí de que ya debieron en esos 3 años de haber comenzado a producir, porque todos sabemos que hay procesos en los cuales son procesos de preparación, son procesos de capacitación, son procesos necesarios de espera, de crecimiento, pero llega un punto en que tú tienes que producir. Llega un punto en que las cosas tienen que darse, porque te ha equipado Dios, te ha capacitado Dios para hacer cosas para Él. Te ha dado tiempo, te ha dado salud, te ha dado dones. ¿Qué has hecho con las cosas que Dios te ha puesto en la mano? Entonces sigue diciendo que tengo 3 años, le dice el dueño al viñador, que vengo a buscar y no encuentro. Inmediatamente esto trajo una determinación. Dice que dijo, córtala, es decir, arráncala. Palabra fuerte. Porque ¿para qué seguir inutilizando la tierra misma? ¿Tú sabes lo que eso significa? Cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo va a hacer. Y si tú no permites que tener el privilegio de hacerlo tú para Dios, porque Dios te haya elegido a ti, te haya dado Dios la responsabilidad de hacerlo, entonces Dios va a buscar otra persona que va a llevar a cabo sus propósitos, pero los propósitos de Dios nunca se detienen. Hay personas que se sienten imprescindibles en cuanto a que si ellos no están o ellos no hacen las cosas no se dan. En lo concerniente a Dios, las cosas no funcionan así. El imprescindible en la obra de Dios es Dios. Hay personas que consideran, si yo no canto hoy, el devocional, los coros no van a quedar bonitos. Si yo no toco, mire, salga de ese error. En las cosas de Dios, el imprescindible es Dios. Y si Dios nos quiere bendecir con que seamos partícipes de Él bendecir, de formar parte de las cosas que Dios ha hecho para que nosotros formemos parte de ella, y nosotros eso no lo valoramos, Dios va a buscar otra persona que lo haga. Córtala, le dijo. Porque ¿para qué seguir inutilizando la tierra? Es decir, ¿para qué seguir ocupando con algo estéril un lugar donde otra persona puede producir? Dios quiere que tú y yo seamos productivos. Dios quiere que tú y yo, como ovejas de su rebaño, seamos ovejas que produzcamos. La esterilidad espiritual aborta los planes de Dios. La esterilidad espiritual retrasa. La esterilidad espiritual obstaculiza, traba. Y Dios no se va a permitir de ninguna manera que los propósitos de bendición sean detenidos. Él siempre va a llevar a cabo su voluntad. Nos dice aquí también que este hombre, el que trabajaba con el dueño de la viña, el viñador, dice que él le dice: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Cuando leí esto me acordé de Moisés. Cuando el pueblo pecó contra Dios, cuando el pueblo le falló a Dios allá en el desierto, dice que Moisés va delante de la presencia de Dios y le dice: mira todo lo que hizo el pueblo, mira el pueblo, cómo el pueblo se desenfrenó con el asunto del becerro de oro y todas esas cosas. Y dice en la Biblia que Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, voy a destruir a este pueblo, te voy a dar un pueblo nuevo y vamos a hacer las cosas diferentes. Pareciera, y quiero explicar esto, pareciera como si Moisés entonces fuera más misericordioso que Dios. Pareciera como si fuese que Dios estaba con una ira tan grande que no sabía lo que iba a hacer, y entonces Moisés pone a Dios a que Dios vuelva a sus cabales. De ninguna manera. Veo aquí la misericordia de Dios, y veo aquí un hombre quien aprovecha la oportunidad de defender el honor de Dios. Usted dirá: pero Dios no necesita que lo defiendan. Claro, lo que estoy diciendo es cuando
lo relevante que es para un ser humano cuando ese hombre, cuando esa mujer guarda o quiere guardar el testimonio de Dios. Recuerda que Moisés le dijo al Señor en esa ocasión, le dijo: Señor, no lo hagas así, Señor, porque ¿qué va a decir entonces? ¿Qué van a decir los otros pueblos? Van a decir: mira, el Dios de ellos los sacó de Egipto para que vinieran y los mató en el desierto. Eso habla del corazón de ese hombre. Que es lo que, por eso le digo, me acordé de eso cuando veo que el viñador le dice al dueño: Señor, dale un año más. Y deja que yo la cabe, deja que yo la abone, deja que yo haga una milla más con la higuera. ¿Sabe algo? Dios es el Dios de las oportunidades. Es posible que tú y yo tengamos 3 años, 4 años, Dios viniendo a buscar y no haber encontrado nada. Pero hoy es un buen día. Hoy es un buen día para reiniciarnos en Dios. Un Dios de oportunidad. Un año más le pidió. Siendo un año Él cuidando, Él ayudando. Eso nos habla de la misericordia de Dios. Eso nos habla a nosotros del amor de Dios, que no quiere que nadie se pierda, que no quiere que nadie fracase, que quiere sacarnos de a veces esas situaciones donde nosotros mismos nos adentramos. Porque oye, hay gente que somos expertos en meternos en situaciones, que somos expertos en hacer una serie de malabares y nos metemos en unos laberintos espirituales que solamente el Espíritu de Dios nos puede sacar de ahí. Esa no es la voluntad de Dios. Sigue diciendo la parábola, entonces al final nos dice que si da fruto, déjame hacer esto por un año. Si da fruto, bien. Y si no, entonces ejecuta, lleva a cabo lo que tú has determinado para el estéril. Esto me habla de que el final lo determinamos tú y yo. Dios nos va a dar las oportunidades. Dios nos va a dar, Dios va a preparar el ambiente. Pero la palabra final, en cuanto a producir o no, la tenemos tú y yo. Tú decides si seguir viviendo un evangelio como tú lo estás viviendo. Tú decides si seguir viviendo una vida de espaldas a Dios. Tú decides si tú quieres seguir viviendo una vida en donde Dios no sea la prioridad. En el libro de Isaías, en el capítulo 5, nos habla de una parábola que se llama la parábola de la viña, precisamente. Y es increíble cómo esta parábola, en el libro de Isaías, tiene tanta afinidad con esta parábola. De nuevo, Dios hablándole a su pueblo. Isaías capítulo 5, en la parábola de la viña, dice la escritura que tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y había plantado vides escogidas. Fíjese, Dios preparando todo. Y dice la palabra, y había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uva silvestre. Mire qué similitud entre estas dos parábolas. Pero aquí vemos a Dios preparando siempre el ambiente donde Él nos pone. El ambiente donde Dios nos pone es un ambiente específico, particular para cada uno de nosotros. No digas por qué Dios me puso aquí, qué yo busco aquí. Si tú le estás sirviendo a Dios, ahí donde tú estás, ahí tú vas a fructificar. Ahí, en ese trabajo, en esa iglesia donde Dios te llevó, es ahí donde Dios ha preparado las cosas para que tú no seas un estéril espiritual, sino para que tú des frutos. Y dice en la parábola de Isaías, si dice el versículo 3, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más podía yo hacer por mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo esperando yo que diera uvas buenas ha dado uvas silvestres? Ahora pues, les voy a decir lo que haré yo a mi viña. Fíjese, aquí viene la determinación sobre la esterilidad espiritual.
Le quitaré su vallado y será consumida. Está diciendo, le voy a quitar la protección. Se la está autoquitando el estéril. Derribaré su cerca y será pisoteada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y oiga lo que dice: y aún las nubes yo las mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Sabe lo que significa eso? Dios descalificando a aquel que Él llamó a trabajar para Él. Aunque los dones espirituales son irrevocables, los dones son el equipamiento, son parte del equipamiento de Dios, nosotros desactivamos los dones con nuestras actitudes. No desactivemos los dones de Dios. Al contrario, estemos activos, conectados a la fuente, como dice el libro de Juan en el capítulo 15, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, que separados de Él no podemos hacer nada. Entonces, la última palabra la tenemos nosotros. Quiere Dios que no seamos estériles. Quiere Dios que seamos productivos. Quiere Dios que tú y yo produzcamos donde Él nos ha plantado. El Dios del cielo te bendiga, el Dios del cielo te guarde. Y quiero hacer una oración para completar este tiempo. Y quiero orar por ti, que quizás en este momento has entendido o te has visto dentro de este cuadro. Nunca es tarde. Le servimos al Dios de las oportunidades. Aunque hayan pasado 3 años y Dios no haya encontrado en ti, no haya encontrado en mí lo que Él vino a buscar, hay una gracia. Aprovechémonos de esa gracia. Aprovechémonos aún del tiempo en el cual estamos viviendo. La dispensación de esta gracia maravillosa, en la cual podemos redimirnos en Dios, en la cual podemos reiniciar nuestras vidas en Dios. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, venimos delante de ti con toda humildad en esta hora y te presentamos nuestras vidas. Yo te presento las vidas estériles, los estériles espirituales, aquellos que han abortado los planes de Dios, aquellos que han obstaculizado los planes de Dios, aquellos, Señor, que estando sentados debieran estar parados trabajando para ti. En el nombre de Jesús, que tu gracia se extienda. Y así como el viñador tomó un tiempo más para preparar, para reorganizar las cosas, de tal manera que tú vuelvas y encuentres productividad, frutos en nosotros. Asimismo, Señor, que en esta hora el Espíritu Santo traiga un despertar en los corazones y en las mentes de aquellos obreros y obreras que ya tú has llamado a trabajar para ti. Señor, muchas gracias y que el Espíritu Santo lleve fe a aquellos a quienes su fe le ha negado el levantarse, aquellos a quienes su actitud no le ha ayudado a volver a estar en el lugar donde tú lo has colocado. Gracias, Señor, porque en esta hora tú levantas, tú fortaleces y tú nos das una nueva oportunidad de trabajar para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.